Unai Sordo, buenas noches. Hola, buenas noches. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Por empezar por lo que sí ha hecho el gobierno, revalorizar las pensiones un 0,9%. ¿Es suficiente? Bueno, es la revalorización en función de las previsiones de IPC y en caso de que en el 2020 haya una desviación, es decir, que los precios crezcan más que ese 0,9%, el gobierno debería habilitar una paga para compensar esa subida de precios, ¿no? Creo que es necesario, porque esta es una buena noticia, pero es una noticia parcial. Es necesario que en la Ley General de Seguridad Social se vuelva a revalorizar, ya por ley, las pensiones con el IPC como existía antes de la reforma del año 2013. Y esto exige la derogación de esa reforma del año 2013 y a partir de ahí emprender una negociación en profundidad para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar la suficiencia de las pensiones públicas en los próximos 30 años. Creo que ese es el reto. Claro, porque ahora mismo se está revalorizando, si me permite la expresión, a salto de mata. Se aprueba por decreto o mediante una fórmula legal una revalorización para este año, pero si eso no se hiciera, subirían lo que dice que tiene que subir la reforma del PP, un 0,25%. Exactamente, se habilitó por parte del Partido Popular una fórmula que hace que las pensiones se hubieran subido en estos años un 0,25% y por tanto hubieran perdido poder adquisitivo. Por tanto, es bueno recuperar la revalorización en función de cómo evolucionan los precios, pero hay que hacer esto de forma definitiva a través, como digo, de la ley y garantizando los ingresos suficientes mediante un montón de formas que hay y que requieren una negociación en profundidad en el marco del Pacto de Toledo, recuperar un consenso político en torno a las pensiones y creo que también en el marco del diálogo social para lo propio, ¿no? Lo que pasa es que el Pacto de Toledo, el consenso, yo no sé si son las circunstancias políticas más propicias para el consenso, las que hay ahora mismo. Es cierto, ahora mismo hay algún grupo que de forma clara, en el caso de Vox, ha hablado ya de ir a un sistema de capitalización, de privatización de pensiones y no está el horno para bollos de grandes consensos. Pero creo que este es un tema muy sensible y creo sinceramente que cualquier partido, incluido el propio Partido Popular, tendría que dar muchas explicaciones si se negara a garantizar el futuro de las pensiones en nuestro país. Por tanto, creo que hay que intentar volver a poner en pie consensos que han permitido mejorar nuestro sistema de pensiones durante unos cuantos años y haría una apelación no solo al Partido Socialista, a Unidas Podemos o a otros de los partidos que han apoyado la investidura, sino también a partidos de la oposición para que en determinadas políticas de Estado salgan de esta política frentista e intentemos buscar acuerdos que garanticen algo que a mí me parece muy importante, dar a los pensionistas actuales y a los futuros certidumbres de que vamos a tener un sistema público de pensiones suficiente. Es perfectamente posible. El asunto de las pensiones está de actualidad porque nos concierne a todos, como pensionistas actuales o como futuros, también por las protestas que un grupo de pensionistas llevan efectuando desde hace meses, pidiendo esas prestaciones más dignas. ¿Le importa que recabemos la opinión de uno de ellos en un momentín? Hace casi un mes hablábamos en este informativo con Juanén Elúa, portavoz en Bilbao de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Creo que lo tenemos al otro lado de la línea. Señor Elúa, bienvenido de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atenderla. ¿Basta con la subida del 0,9% o, como dice el señor Unai Sordo, esto no es suficiente? No es suficiente. Hombre, tampoco lo voy a calificar como un parche en tono despectivo, pero sí es verdad que era previsible. Al fin y al cabo ya había fallado a finales del 2019, venía fallando ya con sus promesas incumplidas y bueno, pues está en concreto, era lógico que su primer Consejo de Ministros pues saliera con esta medida. ¿Van a seguir con las movilizaciones mientras no se hagan más cosas, mientras no se garantice por ley que esa revalorización se va a hacer de manera permanente, mientras no se suban las pensiones mínimas, que son parte de sus protestas? ¿Van a seguir mientras protestando todos los lunes? Sí, es que no queda más remedio, no queda más remedio. La movilización es fundamental. Los logros, los avances, las consolidaciones en ámbitos de derechos sociales, y en este caso que nos ocupa del sistema público de pensiones de reparto, tienen relación directa con la intensidad de las movilizaciones. Intensidad me refiero en cuanto a que tiene que haber un continuum y luego de alguna manera tendremos que ir viendo si apretamos o no apretamos.
Le voy a hacer una pregunta que luego se la voy a plantear también al señor Unai Sordo, al secretario general de Comisiones Obreras. Hay también una corriente de opinión que dice, oiga, es que los pensionistas, en el fondo, son un sector privilegiado, que se aguanta sobre los hombros de trabajadores que en muchos casos están en situación precaria. ¿Usted qué contesta? Pues mire, sector privilegiado. En primer lugar, los 9 millones o 10 millones de pensionistas, que andaremos por ahí ya en todo el Estado, es gente que ha tenido una carrera laboral X, ha cotizado X y ha generado el derecho a una pensión. El derecho. Aquí no hay ninguna cuestión de beneficencia, el derecho. Por lo tanto, en ese sentido, no somos privilegiados. Precisamente el colectivo de pensionistas básicamente está saliendo a la calle, entre otras cosas, para garantizar el sistema público de pensiones. Porque los intentos de introducir un modelo privatizador son más que evidentes. Y eso es un riesgo para todos. Los que vengan, los que estamos ahora, los que se vayan incorporando mañana y dentro de 20 años. La precariedad que hay a nivel laboral, bueno, los datos son escandalosos. No solamente eso, cualquier joven hoy día, cuando le pedimos que haga un esfuerzo y que analice la situación en el ámbito desde el punto de vista de las pensiones, si tiene 20 años le pilla lejos. Pero la problemática es real. Todo esto está absolutamente demedado. El estado de bienestar está decayendo, el contrato social famoso ha desaparecido, todo hay que hacerlo nuevo, como quien dice. Y dentro de este sistema, toda la gente que está precarizada con contratos de valor salarialmente, evidentemente, por mucho que haya cotizantes, tendría que haber un montón para con un salario de muy escaso poder mantener este nivel de prestación. Pero obviamente es una barbaridad. Lo que hay que hacer es luchar por generar políticas activas de empleo de calidad y, por supuesto, contratos indefinidos. No puede ser que se estén llevando la parte del crecimiento económico, el capital, y se sigan devaluando las rentas salariales. Es que eso es un delito. Juan Engelúa, portavoz en Bilbao de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Muchísimas gracias por habernos atendido de nuevo. A ustedes. Señor Sordo, ¿está usted de acuerdo con el análisis que hacía el portavoz de los pensionistas? ¿Es injusto calificar a los pensionistas de sector privilegiado? Bueno, no solo es injusto, sino que es un disparate. Lo ha dicho perfectamente. Los actuales pensionistas lo son porque en los años en que han trabajado han generado un derecho exigible y, por tanto, han generado la necesidad de que el Estado financie las pensiones, el Estado, quiero decir, los actuales cotizantes. Nosotros tenemos un sistema de reparto, que es un sistema de solidaridad intergeneracional. Los pensionistas que trabajaban en su tiempo generaron cotizaciones que mantuvieron las pensiones entonces, y las personas que ahora estamos en activo mantenemos las pensiones de quienes están ahora trabajando, cobrando la pensión. Hay un tema que es muy, muy importante, ¿no? Tenemos un sistema contributivo. Hay una relación entre lo que se ha aportado y lo que se percibe. Y las pensiones en España se financian con cotizaciones de forma muy importante, pero no de forma exclusiva. Y hay un debate de fondo que es el que tenemos que plantear a la sociedad. ¿Qué porcentaje de la renta, de la riqueza que se genera en un país se quiere destinar para pagar pensiones públicas? El actual ministro de Seguridad Social, cuando estaba en la IREF, hizo estimaciones sobre cuánto se iba a gastar España en pensiones en el año que más se gaste, que será el final de la década de los 40. Y hizo estimaciones en torno al 13,8-14% del PIB. Es decir, que de cada 100 euros que se producen en España, 14 se dedican a pensiones. La pregunta es, ¿está dispuesto este país a hacer ese esfuerzo? Y Comisiones Obreras dice, sí, lo tiene que hacer ahora y en los próximos 25 años. Y, por tanto, pongamos en pie las medidas para garantizar que, de forma importante, con las cotizaciones, y tiene que ver con los salarios que se generen. Y si no, con ingresos adicionales que vengan de los presupuestos generales del Estado, demos esas certidumbres, no solo a los actuales pensionistas, que tienen el derecho consolidado, sino a las generaciones que tienen que creer que van a tener un sistema público para legitimarlo y para seguir pagando cotizaciones sociales. Y este es el gran reto del sistema de solidaridad intergeneracional, como digo. Sobre lo que no ha hecho hoy el Consejo de Ministros, la subida del salario prometida o pactada ya con los sindicatos en la función pública. ¿A usted le preocupa que no lo haya hecho? Sí, en el sentido que es un compromiso ya adquirido.
Hoy era un Consejo de Ministros, en teoría, casi de autoorganización del Gobierno, y por tanto Comisiones Obreras exige que inmediatamente se dé salida a los acuerdos que ya estaban firmados, no ya con este Gobierno, sino incluso con el anterior del Partido Popular, y por tanto no contemplamos ese escenario, que esa mejora de los salarios de los empleados públicos. Subida del 2%, creo que es la que está pactada. También habrá oyentes que digan, bueno, subirle el sueldo a los funcionarios, eso también, si los funcionarios no trabajan nada. Bueno, los trabajadores y trabajadoras públicos son nuestros médicos, son nuestros profesores, son quienes hacen que el Estado social, que es el que permite la igualdad de condiciones a los ciudadanos, el que desarrolla un verdadero civismo democrático, esos son los empleados y las empleadas públicas, una parte central de una sociedad moderna y de una sociedad medianamente inclusiva y justa, ¿no? Por tanto, ese tipo de cuestiones que alguien puede decir me parecen un despropósito. Pues a usted que está en el debate público lo sabe, sí, el debate a veces en los bares, que no sé si es estrictamente el debate público. La subida del salario mínimo interprofesional. Pedro Sánchez dice que sí, que mantiene la promesa, que a final de legislatura equivaldrá al 60% del salario medio, pero que se va a tomar un tiempo porque quiere hablar antes con los agentes sociales. ¿Les han convocado ya para esa mesa de diálogo? No, y debieran hacerlo rápido, porque el mes de enero está ya transcurrido, ya estamos a mediados de enero, y la primera nómina con ese nuevo SMI tendría que estar antes de que acabe el mes, y por tanto, cuanto antes nos convoquen, mejor. La posición del sindicato es conocida, compartimos el criterio que han pactado el PSOE y Unidas Podemos de que el salario mínimo interprofesional hay que situarlo en el 60% de la media salarial de España, y si se nos plantea negociar el itinerario para llegar a ese objetivo, estamos por la labor de hacerlo, pero teniendo claro el objetivo. Dice usted que debería aplicarse ya en febrero, pero si se convoca a los agentes sociales es para intentar que esa medida se haga consensuada con ustedes, con los sindicatos y también con la patronal. Y por lo que hemos escuchado a la COE en las últimas semanas, desde que se anunció el programa de gobierno, yo no sé si la COE está muy por la labor de pactar esa subida del salario mínimo. Bueno, ellos verán, y lo veremos en la mesa. Yo creo que esta es una negociación que no tiene que durar más de una hora, porque el Gobierno nos tendrá que hacer un planteamiento, cada parte dirá cómo lo ve, veremos si se habla solo de la subida para este año 2020 o del itinerario a lo largo de la legislatura, y pues rápidamente se puede llegar a un consenso o no llegar a un acuerdo, con lo cual el Gobierno tendrá que decidir. Pero la posición de Comisiones Obreras es inequívoca. Queremos que se suba el salario mínimo interprofesional, queremos que llegue al 60% de la media salarial, y podemos pactar el tiempo en que se hace, teniendo en cuenta que ya este año, en el 2020, en el acuerdo de convenios colectivos que hicimos con COE, ya tenemos previsto que el salario mínimo de convenio sea de 1.000 euros mensuales, de 14.000 euros anuales. Por tanto, en esa senda vamos a trabajar. O sea, si lo he entendido bien, usted lo que plantea es que si no hay acuerdo con la COE en esa mesa de diálogo social, que está pendiente de convocatoria, que el Gobierno lo que debería hacer es lo que hizo ya el año pasado, subir el salario mínimo interprofesional, incluso sin el apoyo de los sindicatos, de la patronal, de los empresarios. Es que tiene la obligación de hacerlo. El Gobierno debe consultar a los agentes sociales, pero evidentemente si no hay un acuerdo, lo que tiene que hacer es el decreto de subida de salario mínimo interprofesional, como se ha hecho toda la vida, por otro lado. Los empresarios dicen, es que estas cosas nos preocupan hondamente, el hecho de que se actúe con unilateralidad, y se lo digo también porque seguramente nos encontremos con una situación similar en el otro gran asunto legislativo de esta legislatura, la otra gran cuestión que se va a enfrentar el Gobierno, que es la reforma de la reforma laboral, la contrarreforma de la reforma laboral heredada del PP. Los empresarios ya están diciendo que esto de reforzar los convenios colectivos por encima de los convenios de cada empresa, que esto de endurecer las condiciones de despido, que eso es malísimo para la economía. No, los empresarios lo que tienen que ser conscientes es que la reforma laboral del año 2012, y lo saben perfectamente porque no han nacido ayer, se hizo para bajar los salarios en España. Y lo consiguió. Y ahora mismo España necesita que los salarios suban. Y esto no lo dice solo Comisiones Obreras. En el plan económico que el Gobierno remitió en otoño a Bruselas, previó que para este año 2020 el 90% del crecimiento de la economía española dependiera de la demanda interna, porque hay una cierta parálisis del comercio internacional. Si queremos que la demanda interna en España mejore y por tanto se impulse la economía y por tanto se impulse el empleo, necesitamos mejorar los salarios, mejorar las pensiones y mejorar las prestaciones sociales. Y la reforma laboral es un cepo para la subida de los salarios. Solo en este último año,
cuando llevamos ya 3 años largos de crecimiento económico, solo en este último año hemos conseguido un incremento de cierto vigor de los salarios. Y por tanto, entre otras cosas, por eso hay que modificar la reforma laboral. Pero es que además luego la reforma laboral se dice que se hizo para evitar la precariedad laboral, para que las empresas no recurrieran tanto a la temporalidad y al despido, y las empresas, una vez más, están en España siendo las que más temporalidad usan de toda Europa. Por tanto, es un fracaso de la reforma laboral. Ha precarizado el empleo, ha bajado los salarios, y lo que queremos hablar, y veremos si hay un espacio de diálogo, es cómo buscamos un sistema alternativo para que las empresas no recurran a la precariedad y el despido y vayamos a otras fórmulas de afrontar los problemas en las empresas, porque sabemos que va a haber problemas en las empresas. Hay un proceso de digitalización muy importante. Va a haber procesos de reconversión que tienen que ver con la descarbonización de la economía, con el cambio climático y con la cuestión del cambio energético. Sabemos que va a haber transiciones muy importantes en este país y en toda Europa y en todo el mundo en los próximos 10 años. Busquemos un modelo laboral que evite la precariedad, que afecta sobre todo a las mujeres y a las personas jóvenes, y que evite los despidos como fórmula sistemática de actuación en las empresas. En eso estamos dispuestos a hablar. ¿Queremos hablar de eso, este concepto de nuevo estatuto de los trabajadores? Hablemos de eso, pero previamente hay que derogar una reforma laboral que se hizo para bajar los salarios y para precarizar el empleo. Es que no lo digo yo, lo dicen las propias instancias que promovieron esa reforma laboral. Se hizo para eso. Y si la COE dice no estoy de acuerdo, ¿ustedes creen que el gobierno debería actuar también, aunque sea sin el apoyo de la COE? Claro, nosotros siempre vamos a dar una oportunidad a la negociación, no apostamos por medidas unilaterales como hizo el Partido Popular en el año 2012, que hizo una reforma sin ningún diálogo social y es más rompiendo el diálogo social, pero en un plazo razonable, y si ese diálogo, si esa negociación no da pie a acuerdos, el gobierno tiene que actuar y el gobierno para eso tiene un pacto de gobierno que supongo que tendrá que cumplir. En términos generales, y hablando de la situación política, que por supuesto tiene que ver con todo esto, ya sabe usted que hay mucho ruido, muchas especulaciones, mucha agitación en el debate político. ¿Usted cree que el gobierno de coalición, que reúne a perfiles muy diversos, ministros que dicen que son comunistas, con técnicos, con experiencia en instituciones multilaterales, ¿usted cree que esta fórmula puede funcionar? Pues tendrá que funcionar, porque la sociedad española es compleja y la sociedad española ahora vota más diverso de lo que votaba hace unos años, y la política no está para estar siempre con los que piensan exactamente igual que yo, sino que está para abrir espacios de diálogo, de negociación, de deliberación política, de que cada uno se baje de sus posiciones de máximos y busque consensos, y eso es gobernar en sociedades complejas, en sociedades diversas como es la sociedad española. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, dispuesto, ya lo escuchan, a afrontar la complejidad de la sociedad y del momento político y económico en España. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Radio Nacional de España. Muy bien, gracias a ustedes.